la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Hermanos, la palabra del Señor se titula Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. ¿Y por qué tomé este tema? Porque al comenzar el mes de noviembre, todos sabemos que se celebra el Día de Acción de Gracias en este mes. A través de los Estados Unidos este mes es muy importante y ya incluso antes de noviembre se comienzan a preparar las casas con adornos de otoño, de hojitas amarillas o hojitas medias cafés, moradas incluso, y el paisaje que uno logra ver mirando hacia los cerros es como si fuera de un pintor que hubiera pintado los árboles y las hojas tan bellas. Ese fue Dios quien las pintó. Celebramos entonces no solamente un día, sino que todos los días de nuestra vida, el hecho de ser agradecidos por Dios y de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero hay mucha tela que cortar. Y a través de todos estos domingos, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a estar tocando temas que tienen que ver con el agradecimiento. Y siendo hoy el primer domingo de este mes, empezaríamos precisamente con este tema. Les invito a buscar en 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 4. Y si no tiene su Biblia, no importa, porque yo siempre me preparo teniendo aquí con ustedes la lectura. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vamos a orar. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos preparados para escuchar tu voz. Háblanos a cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos amados, aquí particularmente Pablo, escribiéndole a Timoteo, nos da a entender 3 aspectos de lo que ha de suceder en los tiempos últimos. Y en otra oportunidad he hablado de esto y por eso no voy a entrar en detalles, pero mayormente lo que vemos en esta escritura son características de los hombres en los últimos tiempos. Una de las características es que son amadores del ego, amadores de sí mismos. La segunda característica es que también son amadores de las cosas materiales, o en este caso, del dinero. Y como tercer punto y característica de las personas en el tiempo final que vivimos ya, es que son amadores de los placeres o de los deleites. Estas 3 características las vemos en la lectura que acabamos de llevar. Si tuviéramos que decirlo con palabras más técnicas, los amadores de sí mismos son los filautos, los amadores del dinero son los filárguros y los amadores de los deleites son los filédonos, lo cual son más conocidos como humanistas, materialistas y hedonistas. Pero en medio de todas estas características que Pablo mencionó y que ustedes la leyeron juntamente conmigo, se encuentran una variedad de actitudes que se ven en la gente
en los últimos tiempos. Y entre todas ellas, nosotros sacamos a relucir una en particular. Y esta en particular es de que van a haber personas ingratas. La palabra ingrato es solamente lo contrario a ser agradecido. Si tuviéramos que verlo más en detalle, la palabra in, lo cual es el prefijo de la palabra ingrato, es no. Y queda, por supuesto, la siguiente parte de la palabra, lo cual es gratos, lo cual significa agradecidos. Lo que está diciendo la palabra es que en los últimos tiempos va a haber gente que son ingratos, implicando que no van a ser agradecidos. En los últimos tiempos va a haber gente que va a ser desagradecida. Gente que va a ser mal agradecida. Todo esto lo está diciendo Pablo a Timoteo, diciéndole, ten cuidado porque en los últimos tiempos esto va a ser prolífero. Esto va a ser notorio en la sociedad en que se viva. Y cada uno de ustedes y yo sabemos que esto es extremadamente común y rampante en el día de hoy. La ingratitud. La gente se ha acostumbrado a no dar gracias. Creen de que todo lo tienen que recibir porque la gente o las iglesias o las instituciones están obligadas a ayudar. La expresión de agradecimiento se le tiene que enseñar a los niños. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Gracias y por favor. Porque los niños, acostumbrándose al contexto social, no lo aprenden de la sociedad necesariamente. Haciendo una pesquisa yo, le pregunté al sistema de inteligencia artificial y le dije, ¿cuál ha sido la acción más ingrata de la historia? Esa fue la pregunta que le hice al concepto este de inteligencia artificial. Pero para mi sorpresa, me respondió con 5 puntos, lo cual inmediatamente comencé a leer rápidamente. Pero no solamente los 5 puntos me llamaron la atención, porque tenían que ver con asuntos y acciones ingratas en la historia. Pero lo que mayormente me sorprendió es que la número 1 que la Artificial Intelligence me dio fue la siguiente. La acción más ingrata de la historia fue el dar amor y retribuirlo con una traición. Ese fue Judas. Me responde la inteligencia artificial. Como número 1, entre todas las acciones de la historia, este concepto, que es el más grande que existe en el mundo en este momento, determinó que la mayor y más grande ingratitud que se llevó a cabo fue la traición de un hombre que recibió amor y entregó muerte a través de su traición. La palabra del Señor nos habla de esto. Y estamos viviendo tiempos como tales. En 1 Timoteo 4:1, la palabra de Dios nos dice, pero el Espíritu dice claramente, y a mí me gusta enfatizar en las palabras que tienen sentido en los versículos. El Espíritu con E mayúscula, implicando de que es el Espíritu de Dios, dice claramente, todos lo podemos entender, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y la palabra apostatar tiene un significado muy claro también. Significa un apartarse de las cosas de Dios. Pero yo aprendí en psicología de que una persona se aparta
cuando se apega a otra cosa. Una persona deja de amar a alguien cuando comienza a amar a otra cosa. Nunca va a haber un desnivel. Siempre va a haber un cambio de opción o un cambio de gustos. El asunto es que la gente en los últimos tiempos, según la palabra, se van a apartar de las cosas de Dios, y la pregunta es, entonces, ¿a dónde se acercan más? Y es obvio. La apostasía significa un rechazo al Evangelio de Cristo. No un rechazo necesariamente al yoga. Hay más gente que se involucra en yoga, meditación trascendental, en el karma, en tanta cosa que se pudiera venir a la mente ahora. Pero exclusivamente la apostasía tiene que ver con rechazar únicamente el Evangelio de Cristo. La apostasía tiene que ver con un menosprecio a la sana doctrina. Enséñeme todo tipo de doctrina mientras no me digan lo que yo tengo que hacer en mi aspecto moral. Porque si quiero ser inmoral, pues tengo esa opción, dice el mundo. La apostasía tiene que ver entonces con un abandono de los preceptos morales establecidos en la palabra de Dios. Y como les decía antes, entonces, no solamente abandonar algo, sino que acercarse a algo que obviamente sería lo contrario a moralidad. Y eso es inmoralidad. Es ya no tener prejuicio por pecar o el adentrarse en acciones cuestionables, como de género, como de aborto, como de lesbianismo, homosexualismo, como transgenerismo, como... La lista continúa. Un abandono de los preceptos fundamentales y principios familiares que establece la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es una apostasía? Es una búsqueda insaciable de lo material. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, en los últimos tiempos se va a enseñar doctrinas, enseñanzas demoníacas. Y por eso podemos establecer y decir claramente que en el día de hoy hay gente hipócrita y mentirosa. Extremadamente. La palabra del Señor dice, amarán la mentira, rechazarán la verdad, porque la verdad es una luz que les muestra el error moral en que están. Pero la mentira les hace auge, les levanta el ánimo en cuanto a la inmoralidad que están viviendo. En los posteriores tiempos vendrá gente con una conciencia cauterizada, que ni aunque se les diga, sopesa estas cosas, razona, mira, observa. ¿Cuál de las dos debiera estar correcta ante la palabra de Dios? No ante tu criterio ni el mío. ¿Cuál de las dos debiera ser lo correcto? Pero no lo logran entender. Porque la palabra de Dios dice que tiene una mente cauterizada. Una mente que no les entra el razonamiento bíblico. Y se van por el concepto personal de su propio beneficio. Lo que les conviene. De alguna forma u otra. En los últimos tiempos, dice Pablo a Timoteo, habrá gente particularmente desagradecida con el Señor. No tendrán una actitud de agradecimiento a Dios. La palabra del Señor dice por allá por Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, ¿quién no ha conocido a Dios? La palabra de Dios dice que hasta los demonios creen. Con mayor razón la gente.
Los demonios creen, dice, y tiemblan. Así que todos conocen de Dios. Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y qué es lo que dice siguientemente? No le dieron gracias. Es tan importante para Dios que le demos gracias, que lo pone en un versículo tan importante como el libro de Romanos. Es tan importante que lo pone en el primer capítulo de uno de los más importantes libros de la Biblia. ¿Será que Dios verdaderamente quiere que rebosemos de gratitud para con Él? Sin duda, porque en los últimos tiempos vendrá gente desagradecida. Dice la palabra, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra del Señor dice, le dice a la iglesia, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 3 enfáticas palabras nos dice este versículo, lo cual la primera es, estad siempre gozosos. Dios no quiere que estemos tristes. La gente se pone triste cuando no tiene dinero para comprar lo que quiere. La gente se pone triste cuando alguien le dice o lo ofende. No importa la circunstancia. Dios no quiere que estemos tristes, sino gozosos. El que tiene un gozo es el que comprende que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Y todo lo que nos ocurre lo aplica a lo que dice precisamente Romanos 8. Todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Todo. Y la palabra todo es un absoluto bíblico, implicando que nada queda fuera. Aunque se nos queme la casa o pase lo que pase, todo obra para bien desde el criterio divino, personal y perfecto de Dios. Porque desde nuestro punto de vista, a lo mejor no nos gusta lo que nos pasa. El segundo punto que encontramos aquí enfáticamente es orad sin cesar. Y le pone el cuño de oro diciendo, dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hay versículos que nos motivan a dar gracias. No importa la circunstancia. Encontramos Efesios 5:18, dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor. ¿Y qué dice después? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo enfático aquí es dando siempre gracias. Es costoso y es difícil dar siempre gracias. Hoy día yo oraba por la mañana, me arrodillé, mi esposa siempre llega a servirme un plato, un pequeño desayuno antes de venir a la iglesia. Pero antes de eso estaba orando. Y estaba orando dándole gracias a Dios por las situaciones que se atraviesan. Señor, te doy gracias por esos problemas, porque me han permitido doblar mi rodilla y darte gracias y conversar contigo. Si hay algo positivo, aunque sea, es que nos motiva a buscar de Dios las dificultades y los problemas. Y daba entonces gracias a Dios por eso. La palabra dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere que seamos luminares en el mundo. Y es un mundo anormal, un mundo con una generación, dice, maligna. La palabra nos llama a entrar por las puertas de la iglesia con alegría. Yo observo eso. Yo observo a los hermanos cuando entran contentos, saludando, otros abrazando, otros entregando un beso. El asunto es que hay alegría, hermanos, que nunca se acabe ese gozo, esa actitud. La palabra del Señor lo dice, entrad por sus puertas con acción
de gracias, lo cual implica acción precisamente. No es solamente estar, gracias, gracias. No, no somos robots, somos gente con sentimiento, con emociones, con actitudes, con expresiones. Entrad por sus puertas con acciones de gracia. Una sonrisa es una acción de gracia. Un extender la diestra es una acción de gracia. Que el Señor te bendiga. Una broma que viene en el momento. Algo que le provoque a usted a tener coinonía, comunión respetuosa con la familia de Cristo. Por supuesto, la palabra del Señor dice hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. Una vez más encontramos el absoluto bíblico: hacer todo lo que hagamos, hagámoslos dando gracias. Señor, te doy gracias por este pan duro que me voy a comer. Señor, te doy gracias porque tengo $5 y mi carro no tiene gasolina, pero la aguja se va a mover un poquitito. De gracias, hermanos. Sáquele pica al diablo. Hable por sus labios fruto de alabanza, de adoración, que honren el nombre de Dios, cualquier sea la circunstancia. Ahora, si usted va a andar enojado todo el tiempo, triste, no, está haciendo lo que la Biblia dice, dándole lugar al diablo. Nada de eso. La palabra del Señor nos motiva: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, pero con acción de gracias. Sigue diciendo la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo seguí buscando versículos y versículos de la palabra de Dios para confirmar todo esto. Dios quiere que tú seas agradecido. No importa la condición, la circunstancia. A lo mejor podemos estar viniendo con un burrito o con un bastón, o en una peor condición. Demos gracias. Hay algo ahí en que aún los doctores, haciendo esta pesquisa, fui a lo que decían los doctores en cuanto a ser agradecido. Un doctor decía que ellos no saben por qué. Solamente se lo atribuyen a alguna hormona en el cerebro que comienza a producir. El asunto es que hasta los cuerpos son sanados más rápidos cuando la persona es agradecida. Es sorprendente eso. Dios lo sabía. Y por eso nos llama ser agradecidos. Agradecer a Dios en todo, confirmándoos en la fe, así como habéis sido enseñados, pero abundando en acciones de gracia. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra de Dios es una luz, es una guía, nos enseña y nos dice el camino. Nos dice, por supuesto, que hay prioridades. Algunas de ellas es perseverar en la oración. No podemos dejar de orar, velando en ella, pero con acción de gracias. ¿Saben, hermanos? Esto es tan contagioso y tan requerido por Dios que en el cielo, en las moradas celestiales, es más, frente al trono de Dios, donde el Apocalipsis dice de que está el trono de Dios, y frente al trono de Dios se encuentran los 24 ancianos, que para los que han entendido y hemos estudiado lo que es Apocalipsis, los 24 ancianos representan el pueblo judío como la iglesia redimida de Cristo Jesús, la combinación de 12 tribus y los 12 discípulos, el fundamento de la fe. La palabra del Señor dice lo siguiente: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios,
Todopoderoso. A mí me llamó mucho la atención este versículo, porque dice que ya sabemos quiénes son los 24 ancianos, representación de los judíos y la iglesia redimida. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, máxima adoración, poniendo sus rostros en tierra, demostrando a Dios con su cuerpo, de forma cinética, con su body language, con su lenguaje corporal, devoción, entrega, rendimiento ante los pies de Cristo. Y adoraron diciendo, pudieran haber dicho cualquier otra cosa, pero lo primero que dijeron fue: te damos gracias. ¿Cómo lo habrán entendido ellos mismos que lo dijeron? ¿Cómo lo habrá entendido Dios? Porque Dios lee los corazones. Sabe que el que es agradecido no es agradecido a la fuerza. Es un estado, una condición de cristiano evangélico entregado y agradecido en cualquier circunstancia y en cualquier lugar y en cualquier hora. Cristo Jesús fue agradecido y Él lo demostró en muchas oportunidades. Entre ellas, la palabra nos dice en Mateo capítulo 15, versículo 35, dice: y tomando, refiriéndose a Jesús, los 7 panes y los peces, dio gracias. También lo menciona otros evangelios, lo ponen un poco diferente. Habiendo dado gracias, tomó los panes. Interesantemente, Cristo Jesús dio gracias a su Padre por esos panes que tenía y esos peces, lo cual sabemos lo que ocurrió: alimentó a 5,000 personas. Pero también vemos cuando Jesús da gracias a su Padre, cuando se encuentra frente a la tumba de Lázaro. Pero aquí, entre las cosas que la palabra de Dios nos dice, siempre hay algo que sale a relucir. El versículo es: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Mi criterio imperfecto y humano es que Cristo hubiera dicho eso después que llamó a Lázaro. O sea, Lázaro sal fuera, la momia salió caminando, lo tuvieron que desenvolver, y Cristo hubiera dicho: gracias, Padre, te doy por haberme oído. Pero no sucedió así, sucedió al revés. Cristo no había llamado a Lázaro. Lázaro todavía ni siquiera era resucitado. Y Cristo Jesús dijo las palabras: te doy gracias, Padre, por haberme pasado oído. ¿Qué tipo de fe de Jesús? Una fe que Él solamente dijo: gracias, papá, porque me escuchaste. Lázaro, ven acá. ¡Wow! Yo quisiera tener un pedacito de esa fe. Por eso que la palabra de Dios nos dice lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se cree. Estar convencido aunque no lo hayas visto todavía. Estate convencido porque tú no lo haces, es Dios que lo hace por ti y ya lo hizo antes de la fundación del mundo. Solamente tiene que llevarse a cabo. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó para que este hombre haya sido ciego o enfermo? ¿Los padres o él mismo? Ninguno. Nació así para que la gloria de Dios sea manifestada. Hermanos, provoca que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. ¿Cómo tú lo puedes provocar? Con fe. Creyéndole a Dios. No solamente creyendo en Dios, porque, como dije anteriormente, hasta los demonios creen en Dios, pero es creerle a Dios, lo que Él ha dicho,
lo que Él ha establecido. Hermanos, si nos ponemos en esa condición, nos tornamos una locomotora frente a las vicisitudes de la vida. Nuestra vista es levantada hacia los cielos para esperar a Cristo Jesús, al Redentor de nuestras almas, porque ya está hecho. Hermanos amados, el último ejemplo de que Cristo Jesús dio gracias fue lo que vamos a hacer ahora nosotros, la Santa Cena. La palabra de Dios dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomando la copa, Cristo Jesús dio gracias a Dios, dio gracias a su Padre por el pan y por la copa, porque ya había terminado su carrera y porque lo único que le faltaba era el último trecho de morir en la cruz. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.